Buenos días, queridos estudiantes, ¿cómo están? Vamos a continuar nosotros con la nutrición vegetal. Como recuerdan, nosotros iniciamos en la sesión sincrónica del día jueves con la nutrición vegetal. Hablamos de lo que nos tocaba realizar ese día, que fue la primera parte. Hoy vamos a explicar realmente qué consiste, ¿no? nuestra sesión. Luego desarrollaremos un cuestionario. La situación significativa, ya como repito, ya lo habíamos visto y te dejé preguntas para que, no, que las contestaran lo que tú considerabas sin la necesidad de indagar. Y luego, como repito, el propósito de la sesión es explicaremos la forma como se nutre las plantas, cómo se nutre la planta y la importancia que esa tiene para el ser humano. Bueno, ahora nosotros sí, claro, estamos en la competencia explica, la capacidad es comprende y aquí estamos con nuestro desempeño que ya lo habíamos conversado la sesión anterior, en la sincrónica, perdón. Y nos quedamos acá e iniciamos entonces a partir de acá. La pregunta, que también estaba en nuestra situación significativa, es, ¿crees que las plantas respiran al igual que los animales? A ver, ¿por dónde respiran? Bueno, te cuento, las plantas sí efectivamente respiran al igual que los animales. Las plantas también necesitan oxígeno al igual que nosotros. Pero también debemos recordar que las plantas son organismos fotosintéticos, quiere decir que ellos elaboran su propio alimento. Y entonces ellos necesitan incorporar gases, ¿no? Pero no necesariamente tienen un sistema respiratorio, ellos carecen de un sistema respiratorio. En su lugar tienen en las hojas unas estructuras, unas células llamadas estomas. Es a través de esos estomas, que son células oclusivas que se abren y se cierran, ocurre el intercambio de gases. ¿Correcto? Pasamos al siguiente. Muy bien. Entonces, la respiración es un proceso contrario, inverso a la fotosíntesis. Es decir, las plantas como nosotros toman oxígeno del medio y expulsan dióxido de carbono. Esto es respiración. Pero en la fotosíntesis, durante la fotosíntesis, incorporan dióxido de carbono, perdón, en la fotosíntesis incorporan dióxido de carbono y expulsan oxígeno, que es contrario a la respiración. Porque en la respiración tomamos oxígeno y expulsamos dióxido, igual que nosotros. En cambio, la fotosíntesis es contrario. Ingresa CO2 y expulsan oxígeno. ¿Listo? Ahora, ¿por qué es importante la fotosíntesis para el ser humano y para los demás seres vivos? Pues bien, al desprender oxígeno al ambiente, es importantísimo para la respiración nuestra y de los animales, y aparte que al fabricar el alimento para sí misma, la planta fabrica alimento para nosotros, la base de la cadena trófica, recuerda. Muy bien. Ahora, eh, ¿qué sucedió? Perdón, disculpa. A ver, regresemos aquí. Ujú. ¿Qué estamos viendo aquí? Lo que sucede aquí es lo siguiente. Estamos viendo, es el tallo del poro, como lo recuerdas, es un tallo de poro. ¿Y por qué crees que sucede esto? Mira, ¿sí? ¿Por qué crees? Acá hay un vaso, una tinta, hay un poro, una rama de poro, un tallo. Y acá está, ¿qué? Eso, sí, eso, coloreando. Pero vamos a ver por qué sucede. Mira, el tallo es el medio de transporte de sustancias entre las raíces y las hojas. Vamos a ver circulación, ahora transporte. El tallo es el medio de transporte de sustancias entre las hojas y entre las raíces y las hojas. Por su interior circula la savia bruta y la savia elaborada. ¿Te acuerdas haber escuchado alguna vez? Muy bien. Transporte de la savia en la planta. Hay dos tipos de savia, la bruta y la elaborada. La savia bruta está formada por agua y minerales y se transporta por el xilema y va desde la raíz hasta las hojas. Se transporta por el xilema, es la que está de celeste, la savia bruta, ¿correcto? Y la savia elaborada es líquido con biomoléculas que se forman en la fotosíntesis y va desde las hojas al resto de la planta, toda la planta.
Entonces, este es transporte de la savia de la planta, o sea, la circulación de los nutrientes y sustancias nutritivas de la planta. Savia bruta transporta aguas y minerales, correcto, de abajo hacia arriba a través del xilema, y la savia elaborada transporta lo que se ha formado en la fotosíntesis al resto de la hoja, al resto de la planta. Correcto, muy bien, estamos recordando. Ahora, eso con respecto a la circulación. Las plantas producen sustancias, las plantas producirán sustancias, las plantas, ¿por qué será importante el sistema de excreción de las plantas para nosotros? ¿Por qué será importante? Veamos. Las plantas emplean diferentes estrategias para deshacerse de sus residuos. Lo pueden hacer a través de los estomas. Aquí expulsan los gases, ¿no es cierto? ¿Cuáles? Sí, es el dióxido y oxígeno. Algunas sustancias se acumulan dentro de las vacuolas. Acuerda que las vacuolas están en las células, ahí se pueden acumular. Otra manera es que las plantas, por ejemplo, las coníferas como el pino o el abeto, almacenan sustancias de desecho en unos canales, formando las llamadas resinas. Otras convierten sus residuos en aceites esenciales que son expulsadas por las hojas y las flores, los aromas de las flores, ¿no? Entonces, sí, las plantas sí excretan, las plantas sí tienen circulación diferente, pero sí, las plantas sí respiran, las plantas sí cumplen la función de excreción. Y te traje ejemplos. Muchas de las sustancias de desecho son utilizadas por el hombre de forma industrial, por ejemplo, el chicle, que, ¿no? Es un polímero gomoso, dulce y aromático, forma la goma de mascar, ¿no? La goma de mascar, la no sintética, por si acaso. Otra sustancia es el látex, obtenido del árbol Hevea brasiliensis, que se conoce como caucho natural. Antes se usaba mucho en juguetes, en neumáticos, pero hoy en día se usa el caucho sintético, que es a partir de del petróleo, pero antes se usaba el látex de la planta. La trementina, por ejemplo, es una sustancia que se obtiene de la destilación de la resina del pino, resina, y se utiliza como disolvente de pinturas, desinfectantes, compuestos aromáticos. Correcto, esto es un ejemplo nada más. Muy bien, eso es todo, chicos. Les estoy dejando, chicos, un cuestionario para que ustedes lo puedan resolver. Eso es todo por hoy, que tiene que ver con la forma como se nutre la planta, y les estoy dejando el cuestionario. Ok, chao chicos, cuídense.